Hola, bienvenido, soy el pastor Pedro Piñol, estoy aquí en mi biblioteca estudiando un tema que resulta chocante, los concilios. Los concilios eclesiales que han marcado la manera de realizar la iglesia, la liturgia, los credos, etcétera, etcétera, y ha hecho del cristianismo lo que hoy es en nuestros días. Pero me pregunto, ¿cómo era el cristianismo primitivo? ¿Cómo debió ser ese momento donde en Hechos capítulo 2 la iglesia primogénita se reúne para empezar a adorar al único Dios verdadero y agradecer la salvación en Jesucristo, habiendo Él resucitado de entre los muertos? ¿Te has pensado alguna vez cómo lo hacían? Bien, vamos a hablar de ello y vamos a hablar de algunas de las tradiciones de los concilios. Las tradiciones de la iglesia actual es el resultado de siglos de historia, de pugnas teológicas, de luchas y conflictos. La realidad es que el cristianismo aún protestante, evangélico, que estamos viviendo en muchas de nuestras iglesias, no tiene nada que ver con lo que fue el cristianismo primitivo. Aquellas primeras iglesias que nacieron de una forma extraordinaria en todo el Mare Nostrum, el antiguo Mediterráneo. Escribí mi tesis doctoral en paleocristianismo. Investigué aquí en España cuáles eran las iglesias más antiguas que se habían levantado, dónde estaban las comunidades cristianas y cómo el cristianismo había llegado aquí, hasta España. La investigación que realicé me permitió conocer a los grupos disidentes, muchos de ellos cátaros, más tarde llamados también albigenses, bienvenidos y bien aceptados por los valdenses, en un grupo de iglesias que he llamado la disidencia cristiana, el remanente bíblico. La característica de estos grupos es que no estaban de acuerdo con las formas tradicionales de adoración, pues se habían mezclado con el paganismo antiguo. Ellos veían la necesidad de regresar a la sencillez de la palabra de Dios. Muchas de sus formas de adoración no han llegado hasta nosotros. Es interesante notar eso. Los cátaros, por ejemplo, que estuvieron aquí en el sur de Francia, norte de Cataluña, en el país de Oc, en el Languedoc catalán, donde se hablaba llamusí, la lengua antigua catalana o la lengua de Oc. En esas zonas había cientos de grupos cristianos, los cátaros. Eran peculiares, está bien, no entraremos en el tema para no herir la sensibilidad de algunos. Muchas de la información que ha llegado hasta nosotros es la falsedad total de aquellos que le acusaban, la Inquisición. Por otro lado, algunas de las correspondencias y documentos a través de los valdenses que han llegado a nosotros muestran que no estaban tan equivocados en algunas de las cosas que creían. Sin embargo, estos cristianos verdaderos fueron perseguidos. No tenemos ni una sola partitura de la música que cantaran. Los trovadores existieron alrededor de ellos y es la música trovadoresca, romántica y carnal la que ha llegado hacia nosotros, pero no la forma de adoración que estos cátaros tenían. Si comparamos esto con el Nuevo Testamento, encontramos la misma realidad. Las formas de adoración del cristianismo primitivo no han llegado hasta nosotros. No hay partituras musicales porque la iglesia estaba siendo perseguida, correcto. Pero en el libro de Hechos, capítulo 2, nos da las claves de qué es lo que hacían en esas reuniones de la iglesia. Oraban, predicaban, leían las escrituras, tenían comunión y relación entre ellos, participaban del pan, de las oraciones, se ayudaban entre ellos, a los que tenían necesidad, pero ninguno de los pasajes nos dice que cantaban. Tal vez nos da luz esa realidad al entender que el énfasis actual de la música en las iglesias ha convertido el acto religioso en un show para la carne, en un show para las emociones, más que en una adoración real para Dios. El problema sigue siendo que la liturgia establecida por la Iglesia Católica ya desde el Concilio de Nicea ha hecho de la cristiandad una religiosidad. Las personas, por lo tanto, no buscan una relación personal con Cristo y con Dios, sino una religiosidad que apague sus conciencias de culpabilidad, que les deje tranquilos en cuanto, hey, yo estoy bien, estoy adorando a Dios, estoy levantando mis manos o estoy sintiéndome tranquilo cantando un himno que lo que hace es traer paz a mi corazón.
sino más bien un profundo dormitar. El problema, pues, de la adoración empieza en ese momento, 312, Concilio de Nicea. Tengo algunos datos que quiero compartir contigo. En el 380, el cristianismo de Nicea se convierte en la religión oficial de Roma, ¿verdad que sí? Este edicto propicia un cambio en la mentalidad de toda la cristiandad, porque todos aquellos que no creían de la misma manera del cristianismo de Nicea van a ser perseguidos, van a ser tratados de herejes. Ahora, no estoy defendiendo algunas de las falsas enseñanzas que crecían especialmente con la mezcla del gnosticismo y también de las herejías antitrinitarias. Es cierto que hubieron errores importantes, pero no todos los que no quisieron abrazar este concilio de Nicea porque veían la unión entre Estado e Iglesia eran herejes. Sin embargo, fueron tratados así. Ese espíritu se hace ver en el mismo Agustín de Hipona. Quiero leer una cita. Agustín de Hipona, mencionando a Mateo 5:44, dice, intenta defender, que no debemos perseguir a nuestros enemigos matándolos, sino orando por ellos. No es su muerte, nos dice Agustín de Hipona, sino su liberación del error, lo que buscamos lograr con la ayuda del terror de los jueces y de las leyes, por lo que puede ser preservados de caer bajo la pena del juicio eterno. Agustín de Hipona establece, por lo tanto, el principio de que las leyes y los jueces están bien ser usados. No debemos matarlos. Oh, no, la iglesia no debe hacer eso. No. Pero Agustín de Hipona me está diciendo aquí que está correcto perseguirles. Aquellos que difieren de nuestra manera de pensar dentro del cristianismo. La cultura de la Edad Media va a estar empapada con esta manera de ver las cosas y va a dar lugar a la brutalidad del nacimiento de la Inquisición aquí en España. Empezando con la primera cruzada, la cruzada albigense, donde el catolicismo, cristianos aparentemente, persiguieron a otros cristianos, los disidentes cátaros. Bien, entonces, ese espíritu creció y creció y creció, al punto que cualquiera que no aceptara aún el concilio de Trento más tarde era tildado de hereje. ¿Hemos olvidado eso, protestantes? ¿Hemos olvidado la persecución que la Iglesia Católica realizó hacia nosotros mismos? ¿Cómo las tradiciones marcaron una época, una situación que ha perdurado hasta nuestros días? Y la idea de Agustín de Hipona se repite vez tras vez a lo largo de los años, llegando a filtrarse incluso dentro del protestantismo. Sí, Calvino y su invento en Ginebra. El libro de Fox de los mártires nos narra la brutalidad con que la Inquisición persiguió a los creyentes, pero también nos recuerda justamente cómo los mismos protestantes persiguieron a los anabaptistas tildándoles de herejes. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia contra la iglesia, el hermano contra el hermano, el cristiano contra el cristiano? Básicamente, por las tradiciones. Las formas que han llegado hasta nosotros, formas de adoración, de liturgia, que nada tiene que ver con el cristianismo primitivo, pero que hoy forman la norma aceptable, lo correcto hacer dentro de las iglesias. Y si tú no haces eso, entonces estás mal visto. Te has convertido en un hereje, en un disidente de la gran iglesia, y por lo tanto Dios está airado contra ti, ¿verdad? Acta de los mártires, desde la persecución romana ahí en Tarragona mismo, donde el pastor y los 2 diáconos de la iglesia en Tárraco fueron brutalmente muertos en el siglo V. Bueno, el libro de Acta de los Mártires nos recuerda también esas muertes. Pero no veo en este acta ni en el libro de Fox la persecución contra aquellos que hoy en día están siendo criticados, atacados, burlados, su ministerio es menospreciado, simplemente por no seguir la tradición de los padres. El problema era la tradición de los padres, el mismo que los fariseos tenían. La palabra en griego es paradosis. Tiene que ver con aquello que ha sido dado a nosotros, entregado. 3 veces es usado correctamente en el Nuevo Testamento, por el mismo apóstol Pablo. En 1 Corintios 11:2, en 2 Tesalonicenses 3:6 y también en 2 Tesalonicenses 2:15. En los otros sentidos, la palabra tradición es usada de forma negativa.
algo que nos aleja de Dios más que acercarnos. Creyente que me escuchas, creo sinceramente que buscando la santidad en la vida del creyente, hemos perdido el corazón. Eso es lo que pasó con el fundamentalismo antiguo. Yo vengo de ese campo, de ese grupo de iglesias fieles al Señor, que fue un gran avivamiento espiritual, que realmente estableció una gran diferencia de lucha y verdad en contra de la apostasía de la neortodoxia y el liberalismo alemán. El fundamentalismo, tal como nació, fue realmente algo que Dios movió. Pero el fundamentalismo dejó de ser bíblico para convertirse en algo totalmente sectario. En mi humilde opinión, aún el seminario donde yo estudié es hoy un grupo sectario. Este pensamiento es una luz roja que nos muestra la realidad de lo que estamos viviendo en este cristianismo en medio de la apostasía, donde Cristo está fuera de la puerta, buscando la limpieza. Nos hemos vuelto enfermizos, queriendo estar tan limpios, tan apartados del pecado, del mal. No hemos llegado a entender que Dios nos dejó aquí en el siglo XXI para vivir en este mundo sin ser de este mundo, para ser sal, para ser luz en este mundo, sin amar al mundo. Y de esta manera hemos construido una burbuja de protección que nos hace sentir bien en cuanto a la carne, como el mismo apóstol Pablo diría. Somos nosotros los que hemos conseguido la santidad a través de nuestra propia fuerza, nuestro propio sacrificio. No hagas, ni toques, ni digas. Vive una vida simplemente como los estalactitas, ahí bien alto, lejos del mundo. Olvidando que Dios no nos llamó a un lugar como una ermita para ser ermitaños. No nos llamó a una cueva. Nos llamó al campo de batalla para vivir una vida con la espada en la mano, el escudo en la otra, pero con Dios en el corazón. Y tal vez ese sea el mayor problema de todos, que no queriendo amar al mundo, hemos terminado odiando a la iglesia. ¿Cuántas veces hemos criticado lo que otros hacen porque no es como nosotros lo hacemos? ¿Cuántas veces hemos atacado el ministerio de otro hombre, de Dios, simplemente porque sus hábitos difieren de los nuestros? ¿Y cuántas veces en nuestro propio orgullo hemos creído que somos espirituales y seguros de nosotros mismos porque no gustamos, ni tocamos, ni vemos? Hemos construido una burbuja de religiosidad, pero hemos perdido la comunión con Dios. Este vídeo puede resultar chocante para algunos, pero como pastor me veo en la obligación de llamar a mi propia iglesia, y digo mí entre comillas, a la iglesia aquí en Castellbisbal, al entendimiento que necesitamos una relación personal con Dios lejos de la religiosidad, lejos de las apariencias sectarias, lejos de la hipocresía farisaica, lejos del entendimiento fatalista, determinista. Necesitamos ir a la cruz del Calvario y con una relación personal con Cristo, pedir a Dios que avive nuestro corazón, nuestras vidas, para dar gloria al Señor. Tal vez este vídeo no sea popular, ni pretendo que lo sea. Lo que deseo es que te haga pensar cómo puedes vivir una relación con Cristo aún dentro de la tradición eclesial. Y si es necesario incluso, salir de esa tradición y alejarte para acercarte más al único Dios verdadero. Deseo que este vídeo te haya sido de bendición. Por favor, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Y gracias por tu apoyo, tus oraciones. Estamos aquí para servirte, buscando la gloria de Dios y huyendo de la tradición de los hombres.